Es tu tiempo. Sí. Buenas noches, mis amadas hermanas. Que Dios nos bendiga en esta noche. Ya hemos llegado al final del libro de Ezequiel, para la gloria de Dios. Y yo estoy segura que hemos aprendido muchísimo de él, ¿cierto? Yo creo que tengan esta noche un poquito de paciencia, porque por más que quise cortar el pasaje, se me hizo imposible. Aunque yo siempre he dicho y he pensado que las medidas no eran lo mío y que no me gustaba, pero he encontrado algo maravilloso en este capítulo. Y quiero que usted, al final de este capítulo, usted sienta realmente este capítulo propio. Amén. Quiero que entremos entonces a nuestra relatoría del final de la visión, que comienza en el capítulo 40 y que, dato muy curioso, comencé yo dando esta relatoría, comenzando con la visión de este pasaje y ahora estoy terminándola con el capítulo 48. Gloria a Dios por eso. Y este capítulo concluye con mucha esperanza, tanto para el pueblo de Israel como para nosotras, como una gran enseñanza, donde vemos a Dios restaurándolo todo, el plano final de la ciudad. Para recordar un poquito, hermanas, en los capítulos anteriores, vemos que Ezequiel profetizó durante el exilio babilónico. El pueblo había perdido su tierra, su templo y gran parte de su identidad nacional. Recordemos también que Ezequiel había sido enviado a una nación rebelde y después de anunciarle el debido castigo que ellos pagarían por desobedecer a Dios, también les presenta el horizonte glorioso que tendrían de la restauración. Y vemos también a Ezequiel que después de encontrarse cara a cara con la gloria de Dios en el capítulo 1, Ezequiel es llamado en el capítulo 2 para dar un mensaje a este pueblo atribulado. Y dice el capítulo 21:6 que lo hace, que lo hiciera con gemidos y con un corazón quebrantado. Como podemos leerlo así en Ezequiel 21:6, que dice así: Por tanto, gime, hijo de hombre, gime delante de ellos con el corazón quebrantado y con amargo dolor. Un profeta quebrantado, rogando a un pueblo rebelde que vuelvan al Dios verdadero, y aún así no fue escuchado. Y Dios tiene que abandonarlos, tiene que salir de en medio de ellos y dejarlos solos, porque ya no quieren obedecer. Y es en este cuadro que Ezequiel es llamado a dar esperanzas, es llamado a anunciar una gran promesa y una vida nueva. Pero para los exiliados que se consideraban abandonados definitivamente por su Dios, este llamado hacía despertar en ellos las esperanzas más queridas, ya completamente olvidadas. La misión que tenía Ezequiel era de consolar a los exiliados. Y en el capítulo 33 vemos que Ezequiel es designado como el centinela de Dios mientras suplica al pueblo de Dios que vuelva a la verdad, que se vuelva a su Dios, al Dios verdadero. Y el versículo 11 de este capítulo 33 brinda consuelo y esperanza al comprender el corazón de Dios, donde dice Jehová: no me complazco en la muerte del impío, sino que se aparte de sus caminos y viva. Conviértete, apártate de tus malos caminos. ¿Por qué morirás, oh casa de Israel? Vemos aquí entonces que Dios revela su deseo de restaurar a su pueblo, porque en Ezequiel 36, 27, 26 y 27 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y los impulsaré a seguir mis decretos y a guardar mis leyes. Y es así también como le da la visión del capítulo 37. El profeta habla de la visión del valle de los huesos secos.
Y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que en gran y que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Esta es una visión, hermanas, muy ligada a la del capítulo 48, por la esperanza de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y quiero resumirla un poquito para hacer más maravilloso aún este capítulo 48. Entonces, ¿qué fue lo que vio el profeta en este valle? Vio un valle lleno de huesos secos, sin vida, que representaba a Israel en el exilio, sin esperanza. Nuestros huesos se secaron, dice, no tenían ya esperanza. ¿Y qué pasó? Ezequiel profetiza a los huesos, se juntan hueso con hueso, profetiza al aliento, entra en él el espíritu y vivieron. Dios explica en los versículos 12 y 14, 12 al 14, dice, he aquí yo abro vuestro sepulcro y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Y qué significaba esto? Para Israel significaba la promesa de volver del exilio a su tierra, resurrección nacional. Y para nosotras, ¿qué significaba esta promesa también? Es que Dios puede dar vida donde hay muerte, donde hay matrimonios secos, donde hay sueños secos, fe seca. Sí, hermana, fe seca. Su palabra dice que viene su espíritu y hay vida de nuevo. Y puede haber vida de nuevo. Pero la clave, mis hermanas, no basta con que los huesos se juntaran. Necesitan al espíritu en medio de ellos. Así como Israel necesitaba a Dios de nuevo en medio de ellos. Y así también, mis hermanas, es con la visión de los dos palos de los versículos 15 al 28. Dios le dice a Ezequiel que tome dos palos, uno de Judá y otro de Efraín, los junte y haga un solo palo. ¿Y qué significaba esto? Significaba la reconciliación. Las 12 tribus divididas se vuelven una, solo un pueblo, ya no más división, un solo rey. Un rey será para todos ellos. Significaba un nuevo pacto. Haré con ellos un nuevo pacto, dice Dios. Dios habitando en medio de su pueblo. Entonces podemos resumir, mis hermanas, esta parte del mensaje de Ezequiel 37 de esta forma, con un mensaje también para nosotras. Y dice que los huesos son vida. Dios resucita lo que usted ya dio por muerto en su vida. Dios lo puede volver a hacer vivir. Los dos palos, un corazón. Dios une lo dividido, une a las familias divididas, une a la iglesia dividida. Su corazón si está dividido, Dios puede hacerlo. Hay un santuario en medio. El final es Dios viviendo en usted y conmigo en medio de nuestros corazones para siempre, hermana. Así lo confirma el versículo 28 con esta gran promesa central del capítulo. Y sabrán que yo soy Jehová, soy el que santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Dios quiere habitar en usted y en mí, hermana, para siempre, para siempre. Es así como vemos que el libro de Ezequiel se iniciaba con la marcha del Señor que abandonaba el templo y la ciudad, pero concluye con su regreso al templo y a la ciudad también. El libro de Ezequiel pretende responder a la pregunta sobre cómo ha sido posible la destrucción del corazón de Israel. Desde la profundidad del dolor del exilio, el profeta explica que todo ha sido destruido, porque el Señor, fiel a su alianza, había abandonado al pueblo de su dura cerviz a causa de su rebelión constante y total.
Una vez establecido de nuevo, por pura gracia, todo comienza de nuevo. Se divide la tierra entre las tribus, se reserva el área de la capital, se reconstruye el templo a donde regresa la gloria del Señor. Con su presencia reúne a un pueblo y consagra una ciudad. Al llegar a la última sección de Ezequiel capítulo 48, leemos sobre los planes relacionados con la reconstrucción del templo. Podemos, hermanas, recordemos, hermanas, quise decir que el templo simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. Pero los capítulos 40 al 48 describen una visión de restauración y esperanza para el pueblo, concluyendo el libro con una nueva ciudad cuyo nombre será Jehová Sama. El Señor está allí. Veamos entonces el plan de Ezequiel, un pequeño panorama del capítulo. Vemos de los versículos 1 al 26 la distribución de las tierras a las tribus. Los versículos 8 al 22, en medio de todo este relato, la porción santa para el Señor. Los versículos 30 al 34 nos hablan de las puertas de la ciudad con los nombres. Y el versículo 35 nos habla el nombre final de la ciudad, Jehová Sama. Es así como de los versículos 1 al 29 nos habla de la repartición de tierras por tribus. 12 tribus, 12 partes iguales, las mismas medidas para cada una. Se les dio a 3 tribus del norte, es decir, Adán, Aser y Neftalí, lo más alejado del templo. Estas 3 son las que descienden de los hijos de las concubinas de Jacob. Las tribus siguientes, Manasés y Efraín, son descendientes de José. Las tribus del norte más cercanas al templo son las de Rubén, el primogénito, y Judá, la tribu del Mesías. Dios reparte la tierra prometida de norte a sur en 12 franjas horizontales, una para cada tribu. Y un detalle curioso, hermanas, que debemos mencionar es que las tribus que descienden de las esposas de Jacob, es decir, de Lea y de Raquel, ocupaban lugares cercanos al santuario, mientras que las que descendían de las esclavas Bila y Silpa son las más alejadas del templo. Un detalle curioso de esto, ¿cierto? Pero en este mismo sentido, debe notarse que Judá, de donde se esperaba que viniera el Mesías, estaba junto al templo. Lo mismo que Benjamín, aliado histórico de Judá. Vemos así entonces cómo queda el orden del norte a sur. Número 1, Dan; 2, Aser; Neftalí; Manasés; Efraín; Rubén y Judá. Y aquí, ahora, en medio de las tribus va el centro sagrado. Junto al límite de Judá estará el santuario en medio de ella. El corazón, la porción sagrada, según los versículos 8 al 22. Menciona que estará en medio de ella, es decir, en el centro del terreno que era reservado para Dios, al mismo tiempo en el centro de la nueva tierra. Porque si Dios está en el centro de la vida de una nación, ésta gozará de grandes bendiciones. Esta sería una franja de 25.000 por 25.000 cañas en el centro exacto. Es ofrenda reservada a Jehová. Vemos entonces de norte a sur que tiene 3 partes. Desde los versículos 11 y 12 sería para los sacerdotes Sadoc, 25.000 cañas, es decir, 75.000 metros por 10.000 cañas, es decir, por 35.000 metros cuadrados. Una parte de tierra gigante, enorme. ¿Quiénes eran entonces estos sacerdotes de Sadoc? Eran los hijos de Sadoc, los que no se desviaron cuando Israel
se descarrió. Ellos permanecieron fieles y Dios los bendijo con esta parte de lo sagrado, donde estaría el santuario del Señor. Desde los versículos 13 y 14 era para los levitas 25.000 y 10.000 cañas. ¿Y para qué les dio esta tierra? Para sus casas, dice la palabra, para sus casas y para pastos, aunque ellos no podían comprar ni vender. Los versículos 15 al 20 era para la ciudad, 25.000 por 5.000 cañas, un lugar profano, común para vivir. Sus medidas, 45.000 cañas por lado, es decir, más o menos 13.500 metros, con campos de cultivo de 25 cañas alrededor. En los versículos 21 al 22 dice que era para el príncipe, a este y oeste de la porción sagrada. La clave aquí es que el príncipe, hermana, no toma de la herencia del pueblo. Su tierra es aparte. Sería la porción santa que pertenecería a los sacerdotes y levitas. Pero vemos, hermanas, que en versículo 8, como les dije, nos habla que en el centro hay una franja de 25 por 25.000 cañas. Esa es la porción sagrada. Pero esta franja sagrada se divide al mismo tiempo en tres partes. Es decir, número uno, 10.000 cañas para los sacerdotes, el santuario, lo más santo. 10.000 cañas para levitas. Estas están alrededor del santuario para los que sirven. Y las 5.000 que sobran del versículo 15, a las cuales llama 5.000 cañas profanas, Dios dice serían profanas. La palabra, hermana, para profanas en hebreo es chol y no significa pecado o algo parecido, simplemente significa común, común, no sagrado, para uso diario, porque todo lo que no es sagrado es común. ¿Y qué significa esto? ¿Dónde dice, donde dice para la ciudad, para habitación y ejido? La palabra clave es que la ciudad está en medio de esas 5.000 cañas, que era para habitación, es decir, casas, para vivir. Y para ejido, es decir, para pastos. Ejido, es decir, para pastos, plazas, huertos, lo cotidiano, donde se respira aire puro. La aplicación que podríamos hacer para nosotras, hermanas, es que lo común también es santo. Dios no nos llama a vivir físicamente las 24 horas en el santuario físico. Sería imposible, pero nos muestra un diseño como el santuario para que nosotras también podamos vivir en medio de esta ciudad. Es decir, el centro de 10.000 cañas para sacerdote es igual a su tiempo con Dios. El altar no se negocia, está en el centro de su corazón. Es lo primero para usted. Mi tiempo es de Él. Alrededor vemos también 10.000 levitas, 10.000 cañas que era de los levitas. Es igual al servicio que ellos prestaban. Familia, a la iglesia, al trabajo hecho para Él. Servicio, hermanas, servicio el que damos nosotras. Y el borde de 5.000 cañas profanas o común sería igual a su vida normal. Cocinar, limpiar, WhatsApp, dormir, reír, comprar pan, etcétera. Dios nos da permiso para vivir, para comer, reír, para descansar, hacer compras. Lo profano o común también es santo cuando lo rodea el centro, cuando Dios está en nuestras vidas. Todo lo común también se vuelve santo si Dios está en medio. Pero ¿cuál sería la trampa religiosa de esta palabra, hermana? Creer que solo lo sagrado le importa a Dios.
y sentirnos culpables por lo profano, por lo común, la vida diaria. Y no es así, hermana. Dios tiene un propósito en este diseño con lo profano también. La verdad, hermana, es que es Dios mismo quien separa estas 5.000 cañas. Fue Dios mismo quien las separó y dijo, esto es para que vivas, para que habites. Es parte del plan, es parte del plan de mi Dios. Recordar siempre, mis hermanas, que la ciudad está rodeando el centro. O sea, su vida común, hermana, gira alrededor de él y no al revés. Cuando usted lava los platos o hace compra o descansa, no está lejos de Dios. Está en las 5.000 cañas que Él mismo apartó para usted, para que viva. Esa ciudad es para que usted viva. Si Él está en el medio, tenemos que centrarlo todo en el medio de esta ciudad. Y es así como vemos hasta el versículo 22 las medidas del centro sagrado. Versículo 23 al 28 continúa con la repartición de las tierras para cada tribu. Dice Benjamín, Simeón, Isaacar, Zabulón y Gad. En conclusión del total, una ofrenda reservada para Jehová en medio de todo Israel. Dios primero, luego los que sirven, luego el pueblo. Ahora veamos los versículos 21 y 22 que nos hablan del príncipe y del resto. A los lados este y oeste de la porción sagrada estaba la parte del príncipe. El profeta menciona una porción asignada al príncipe o gobernante a fin de que éste tenga con qué sostenerse. De esta se debe notar, hermana, en cuanto a tamaño, era semejante a lo de los sacerdotes y levitas, la porción del príncipe. Lo notable es que mientras que él era una sola familia, porque dice para el príncipe, para uno, los otros formaban clanes y tribus. Esto muestra el alto rango que se le confería a este príncipe. Es notable que el territorio asignado se encuentra a los lados de la ciudad de la porción santa. Pero ¿a quién se refiere el príncipe aquí? Podría ser el rey, el gobernante de Israel. En Ezequiel capítulos 45 y 46 se menciona mucho al príncipe y su trabajo era administrar las tierras que sobran, versículo 21, ofrecer sacrificios por el pueblo, versículo 22, dar el ejemplo y no oprimir, versículo 9. Aunque no era sacerdote, es la autoridad civil, como un presidente, como un gobernador o un rey. La enseñanza de estos versículos, hermana, es que el gobierno humano siempre está debajo del santuario, nunca arriba, porque lo que lo rodea es del príncipe y el príncipe no pelea por tierra, le llega porque respetó el orden de Dios. Y es así como Dios reparte. Primero para Él, el santuario, segundo para los que sirven, los levitas, y tercero para la ciudad, para el príncipe. Hermanas, esto es maravilloso, porque cuando ponemos a Dios primero, Dios, cuando Dios es el centro de nuestra vida, cuando servimos, cuando vivimos para Él, Dios se encarga de que de lo que quede también sea bendecido. De lo que quede también sea bendecido. Y es así como llegamos a la ciudad perfecta y a sus puertas. La ciudad cuadrada, 45.000 cañas por lado, 3 puertas en cada muro, 12 puertas en totales. Y los nombres de las puertas eran: al norte, Rubén, Judá y Leví; al este, José, Benjamín y Dan; al sur, Simeón, Isaacar y Zabulón; al oeste, Gad, Aser y Neftalí. Y las medidas, perfecta y segura, cuadrada.
cuadrada, es decir, 18.000 cañas de perímetro total. Pero, ¿por qué cuadrada? Se deduce o se piensa que podría ser que lo cuadrado puede ser lo perfecto. Es algo estable, algo sin esquinas débiles, ya que el lugar santísimo también era cuadrado. La Nueva Jerusalén de Apocalipsis también dice que era cuadrada. Hermanas, lo importante es que todas estas medidas perfectas nos dicen algo también a nosotras. Dios le dice a usted que no la está formando a medias, que su vida en Él es una ciudad amurallada, firme, que no se caerá, porque Él la sostiene en su mano. Amén. Los versículos 31 al 34 nos habla de las 12 puertas, siempre abiertas. Hermanas, hay un dato interesante en esto. Es que Dan tiene puerta abierta al este, siendo que Dan, que empezó al norte en idolatría, ahora es puerta abierta de entrada para todos. Hermanas, qué maravilloso es pensar que Dios no borra del plano a nosotras por nuestras caídas. Dios nos pone como entrada para otros. Versículo 35 nos habla del clímax, el nombre, y dice así, y el nombre de la ciudad es aquel, desde aquel día será Jehová Sama. Jehová, el Dios del pacto, el que es Sama, allí en ese lugar presente. Hermana, la ciudad no se llama ciudad perfecta, ni ciudad grande, se llama ciudad Sama. Dios está allí. Recordemos, hermanas, que el libro de Ezequiel empieza con la gloria de Dios saliendo del templo por el pecado, según el capítulo 10. Pero termina el libro con la entrada de la gloria de Dios quedándose para siempre en medio de su pueblo. Es así, hermanas, como llegamos al nombre, al final de todo. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Aquí se cae todo pensamiento religioso, porque Dios pudo haberla llamado la ciudad de las 12 tribus, o la ciudad santa, o ciudad de oro, pero no, la llamó por el nombre mismo de él. Jehová está allí, Jehová Sama. Y es así como Ezequiel confirma tal aseveración. La ciudad se llamará Jehová está allí, porque la presencia de Dios es la prenda de la felicidad de los corazones de los ciudadanos de la nueva ciudad. Así como para los exiliados que se consideraban abandonados definitivamente por su Dios, esta declaración hacía despertar en ellos las esperanzas más queridas, ya completamente olvidadas por el pueblo. Por esto es que la misión de Ezequiel en la segunda parte de su ministerio fue consolar a los exiliados, porque su descripción idealizaba de la nueva tierra prometida y de la ciudad santa vino a ser la síntesis de su labor misionera entre los desterrados. Hermanas, como hemos podido notar, la visión de Ezequiel tiene que ver con una esperanza del tiempo del fin. Porque recordemos, hermanas, que el profeta inicia su libro con una visión de la gloria de Dios que le llega en tierra extraña. Estuvo por años la tierra que denunciar, tuvo él, más bien dicho, él tuvo muchos años que denunciar el pecado y anunciar el castigo también, con el dolor que eso acarreaba personalmente para el profeta. Pero termina su visión nuevamente con la gloria de Dios presente en el nuevo templo y su presencia afirmada en la nueva ciudad. Porque no se trata de una ciudad que se pueda construir con manos humanas, solo puede ser hecha por Dios. Y Ezequiel dice que tendrá un nuevo nombre, Jehová Sama, que será conocida no por su arquitectura ni por su diseño,
sino por la presencia de Dios en medio de ella. La ciudad se distinguirá no por la hermosura de sus murallas, ni la ubicación de sus hermosas puertas, sino por la presencia de Dios. Entonces, en verdad será la ciudad santa. Este nombre, hermana, envuelve en sí el énfasis más importante de este final, de esta final visión apocalíptica de esta profecía. Jehová está presente. Él está ahora con Israel. Él nunca les dejará. Sus pactos están cumplidos. El exilio ha terminado. Jehová ha regresado al medio de su pueblo. Mis hermanas amadas, de modo de conclusión vemos como lección número uno que Dios conoce el lugar, conoce su lugar. Cada tribu recibe una herencia específica. Dios no olvida a ninguno de los suyos. Y así también el Señor conoce su historia, mi hermana, sus heridas, sus alegrías, sus luchas. Y tiene también un lugar para usted. Lección número dos. Todas las puertas están abiertas para el pueblo de Dios. Las doce puertas llevan los nombres de las tribus. La ciudad pertenece a todo el pueblo. Nadie queda excluido de su gracia. Y así también usted y yo y todas tenemos entradas a Dios por sus puertas que están abiertas para nosotras. Y lección número tres, la presencia de Dios es la bendición suprema. La visión del libro termina con una verdad extraordinaria y maravillosa. Jehová Sama. La meta final de la restauración no es la tierra misma, hermana, sino la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Dios está allí, Dios está aquí. Por esto, hermosa hermana, no se sienta sola nunca. Dios está allí con usted también. Yo sé, hermana, que todas tenemos alguna experiencia donde se cumple esta frase, Dios está allí. Y yo quiero contarles a modo muy cortito de algo maravilloso que nos sucedió a mi esposo y a mí. Cuando nos casamos, nos fuimos a vivir a Brasil por 2 años, a tratar de buscar la vida a hacer familia ya. Y la verdad es que no nos fue muy bien. Yo recién embarazada, pasando por muchas dificultades, y lo más triste es que estábamos, según nosotros, solos, sin ningún familiar y nadie que nos tendiera una mano. Y lo peor, sin hablar el idioma y poder expresarnos adecuadamente. Y de un día para otro, hermano, la persona que nos alojaba nos pidió que teníamos que marcharnos de su casa. No teníamos a dónde ir y quedamos literalmente en la calle, sin saber qué hacer. Nos sentamos en un banco, en una plaza, a orar y pedir a Dios su ayuda. Y dijimos, caminemos, busquemos una iglesia y le contamos lo que nos pasó. Y así hicimos. Llegamos a una iglesia bautista que nos acogió con los brazos abiertos, de lo cual estamos muy agradecidos hasta el día de hoy, sobre todo del pastor Joao Pessoa. Mi esposo comenzó a trabajar como conserje de aquella congregación. Pero un día, hermanas, quedamos sin dinero, sin alimentos, literalmente, hermanos. No nos quedaba nada para los días siguientes. Oramos esa noche diciendo, Señor, no tenemos para mañana. No tenemos azúcar, arroz, frijoles, ni papel higiénico, ni pan, ni leche. Por favor, ayúdanos. Y así dejamos esta oración en tus manos. Al día siguiente, hermana, mi esposo fue a trabajar y al terminar su jornada, la secretaria le llama a la oficina y le dice, hermano, una persona le dejó este paquete para usted. Esa persona no es de aquí de la iglesia, yo no la conozco, nos dijo, pero aún así le acepté el paquete para usted porque lo nombró a usted. Mi esposo lo llevó a casa y cuando lo abrimos, hermanas,
Había una respuesta de Dios para nosotras. Solo había azúcar, arroz, frijoles, papel higiénico, pan y leche. Nada más ni nada menos. Nada más y nada menos. Dios estaba allí. Dios estaba allí con nosotros. No estábamos solos. Estuvo siempre allí. Hermanas, ¿cómo no amar a Dios? ¿Cómo no amar al Dios que nos sostiene? ¿Cómo no amar al Dios que sostiene a su pueblo? ¿Cómo no amar al Dios que nos ha sostenido por 40 años de matrimonio? Yo espero, mis queridas hermanas, que todas ustedes tengan esta seguridad de que Dios está allí, que está aquí y que siempre estará. Por esto, mis hermanas, este nombre significa Dios está allí para ayudarnos a recordar esta verdad. Yo quiero que usted repita junto a mí, ahí donde usted está. Dios está allí, Dios está aquí, Él está en todas partes. Está presente en todas partes al mismo tiempo. Está allí, está aquí y está en todas partes. Hermanas, esta ciudad es su vida cuando deja que Él sea el centro. Dios es el centro y esto nos trae paz. Es presencia. Dios no le promete solo bendición, le promete estar Él mismo en medio de su vida. Eso es más que cualquier herencia, más que cualquier tierra. Hermanas hermosas, Ezequiel 48 no es solo geografía como yo pensaba. Es una profecía de la iglesia, del cielo nuevo y de su corazón cuando Dios habita allí. Hermana, Dios está ahí y el mundo puede aprender acerca de Dios por la forma de nuestro vivir. Esa es una gran responsabilidad y un mandato sagrado para mostrar al mundo que Dios está allí. Por esto, mi hermana, elija confiar en Él. Porque una cosa es afirmar que Dios siempre está presente, otra muy distinta es creerlo de verdad, especialmente en momentos difíciles. El nombre de Jehová Sama nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está con nosotras. Por esto, cuando se sienta abandonada o temerosa, diríjase a Él como Dios ama. Dios está allí. Ahora, usted es su templo, hermana. Usted es el templo. Cuide su templo porque Dios mora ahí. Para concluir, hermana, quisiera solo hacer unas últimas afirmaciones, cortita, pero que me gustaría que usted respondiera para usted y para que el mundo entero vea que Dios está allí, que Dios está aquí, que Él está en todas partes. Porque cada vez que yo diga que Dios está ahí, que está aquí, que en todas partes, usted ponga corazones ahí para que en Facebook todo el mundo pueda ver que Dios está con nosotras. Porque mi hermana, cuando usted se sienta sola, Dios está ahí, está aquí y en todas partes. A las solteras, cuando su novio rompa con usted, Dios está ahí, está aquí y está en todas partes. Cuando usted reciba malas noticias del médico, Dios está ahí, está aquí y en todas partes. Cuando su hijo toma malas decisiones, y se daña, Dios está aquí y en todas partes. Cuando se pregunta por qué le duele tanto algo, Dios está ahí, está aquí, está en todas partes. Cuando tenga la tentación de hacer algo malo, Dios está ahí, está aquí y en todas partes. Cuando usted cometa un error, Dios está ahí, está aquí y en todas partes. Cuando tenga miedo del futuro, Dios está allí, está aquí y en todas partes. Y cuando usted se sienta frente a estas pantallas, Dios está ahí, está aquí y en